El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías fue escrito 100 años después de que regresaron del exilio y 400 años antes de que Jesucristo apareciera. Durante esos 400 años hubo un silencio. Dios no levantó profetas. Dios no levantó ningún profeta más que predicara la palabra. Hubo un silencio durante esos 400 años a la espera de que el Mesías viniera. Los que habían regresado del exilio con Esdras y Nehemías, cuando reconstruyen el templo, cuando reconstruyen las murallas de Jerusalén, ellos habían regresado con la expectativa de que Dios los iba a prosperar y devolverles todo lo que era de ellos sin compromiso alguno de parte de Israel. Israel creía que Dios tenía la obligación de restituir, de bendecir, de sanar, de prosperar, de devolver todo lo que a ellos les pertenecía, pero que ellos a cambio no tenían que darle nada al Señor porque ya habían estado en el exilio, ya habían cumplido el castigo. Es como alguien que sale de la cárcel y dice, bueno, yo ya cumplí, entonces la sociedad me tiene que dar trabajo, la sociedad me tiene que dar comida, no me tienen, yo no tengo que hacer nada para ganarme el derecho a una nueva vida. Según ellos tendrían que tener una nueva Jerusalén y que el Mesías tendría que venir y que Dios tendría que gobernar a todo el mundo y ellos como la nación escogida de Dios recibir todos los beneficios pero sin hacer cambios en su vida. El pueblo que regresó del exilio seguían viviendo el mismo pecado sin haber cambiado después de haber vivido el exilio. El exilio en realidad terminó porque Dios lo había prometido, porque Dios había establecido que 70 años iban a estar en el exilio. Y como Dios es fiel, Dios sabe cumplir su palabra, pero Israel creyó que ya habiendo pasado esto, no tenían que hacer nada. El pecado seguía igual o peor, por lo cual ellos habían ido al exilio. Malaquías es un libro de denuncia, de protesta, donde Dios establece un debate con el pueblo. Dios desea debatir con el pueblo. Y Dios por medio de Malaquías realiza varios señalamientos sobre el pecado de Israel. Israel, por supuesto, no acepta los señalamientos. Como usted y yo, cuando alguien nos está señalando nuestro pecado, no nos gusta. No nos gusta que alguien nos diga, te lo dije. No nos gusta que alguien saque a luz nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Y por supuesto Dios confronta a Israel, pero lo hace con amor. Y le dice, apártate, ya no sigas pecando. Yo te quiero demostrar que a pesar de tu pecado yo te amo. Que a pesar de tu negligencia yo te amo. Yo siempre te he amado. Eso es lo que Dios dice. Y Malaquías saca al descubierto la injusticia, el pecado de Israel. Esta actitud pecaminosa de Israel se convierte, por supuesto, en pobreza, en escasez, en calamidad, en injusticia. Y de ahí que Malaquías denuncia la razón de por qué ellos están viviendo de esa manera. Porque nosotros muchas veces le reclamamos a Dios que si yo siendo cristiano, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué suceden injusticias en mi vida? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿Por qué salgo de una enfermedad y caigo en otra y en otra y en otra? Y después de las enfermedades todavía me vienen a cobrar, no tengo dinero y yo voy tumbo tras tumbo tras tumbo. Digo, pero si yo soy creyente, ¿por qué Dios no me hace justicia? Porque Malaquías confronta al pueblo. Y Dios le da instrucción que confronte al pueblo en 6 debates que se convierten en 6 discusiones. Como que alguien está
entablando una conversación y en esa conversación uno de los dos quiere tener la razón. En los primeros 3 debates Dios va a sacar a la luz el pecado de Israel y en los otros 3 debates Dios va a confrontar en definitiva y de que cambien de parecer y se vuelvan a Dios si es que quieren que Dios los bendiga. Así es de que veamos los 3 debates, los 6 debates que Dios tiene con Israel en todo el libro de Malaquías. En el primer debate Dios confronta su amor por Israel. Dios necesita confrontar a Israel en un debate debido a que Israel no había cambiado en el exilio. Usted y yo lamentablemente a veces nos va mal y no cambiamos. Dios nos tiene que disciplinar porque nosotros hemos estado con una actitud de pecado que no queremos cambiar. Y los israelitas seguían en una condición de pecado y habían experimentado el exilio en Babilonia muy dolorosamente. El mismo rey de Israel, cuando es llevado a Babilonia, Jeremías le había dicho que Dios lo iba a castigar, que Dios lo iba a reprender, y el rey lo que hace es castigar duramente a Jeremías. Jeremías solo era un mensajero de Dios. Y el rey de Israel lo que hace es que mete en un pozo cenagoso a Jeremías. Y llega una persona que ni siquiera es del pueblo de Israel y le dice: ¿cómo usted hace esto con el profeta? El profeta va a morir allí. Y entonces ordenan sacarlo. Pero hermanos, Jeremías le había dicho al rey que se rindiera, que aceptara que era una disciplina que venía de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar que la disciplina viene de Dios. Y cuando el rey de Babilonia llegó, le mató delante de él los hijos. Nabucodonosor le mata a los hijos y después le saca los ojos. Han pasado 70 años y entonces regresan del exilio. Pero entonces ellos le están reclamando a Dios que dónde está el amor de Dios. Malaquías 2 al 5, mire: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, lo llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: Jehová, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios está afirmando con todas las de ley que ama a Israel, que a pesar de sus pecados, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus rebeliones, Dios sigue amando a Israel. Y groseramente el pueblo le dice: dinos de qué manera me has amado. Es como cuando un papá corrige a un hijo y el hijo le dice: si tú no me amas a mí. Pero Dios le dice: ¿acaso no yo te elegí a ti en vez de Esaú? Revisa en la historia y vas a ver que yo te elegí a ti. Y en Deuteronomio 7 le dice: ¿acaso ustedes no eran el pueblo más pequeño de todos los pueblos? ¿No eran ustedes los más insignificantes? Yo los elegí a ustedes por amor. Ustedes no valían nada, dice. Ustedes eran el pueblo más insignificante y con todo yo por amor te elegí a ti. Yo hice un pacto contigo. De hecho, Edom, la ciudad que llegó a ser más poderosa, que estaba en las alturas, hoy en día ahí está abandonada, es la ciudad de Petra. Y Dios dice: nunca se levantarán, porque yo tengo un sentimiento contra esta ciudad. Yo la destruiré porque estoy indignado por su pecado. Pero a ustedes yo los he elegido, a ustedes yo los he amado. Y Dios con mucha ternura dice: yo los sigo amando a ustedes a pesar de que ustedes pecan contra mí. Y hermanos,
cuestión es, Dios pudo haber elegido a cualquier otra persona, pero te eligió a ti. Dios pudo haber elegido a cualquier otra persona, pero te eligió a ti. Te eligió a tu familia. Y Dios dice, yo quiero que veas que con amor eterno yo te he amado. Y por lo tanto prolongué mi misericordia para ti y tu familia. Y la pregunta es, ¿qué le responderá usted a Dios? Israel le dice, ¿en qué nos has amado? ¿Cuál será su respuesta? Segundo debate. Dios cuestiona el desprecio por el templo, por su altar y la adoración. En Malaquías 1, del verso 6 en adelante, Dios le cuestiona a Israel su conducta de desprecio, de deshonra, de engaño sobre su templo y sobre los sacrificios. El pueblo le responde, ¿de qué manera nosotros te hemos deshonrado o despreciado? El pueblo de Israel estaba llevando ofrendas y sacrificios inaceptables al templo. Estaban ofreciendo corderos enfermos, estaban ofreciendo animales defectuosos, animales que estaban sin orejas, sin patas. Y lo que era peor, los sacerdotes los estaban aceptando a cambio de soborno. Israel, que tenía que ofrecerle a Dios lo mejor de todo su corazón, le estaban ofreciendo animales enfermos, animales que nadie quería. Estaban siendo literalmente irreverentes, soberbios, insolentes, insensibles. Y Dios le está diciendo, tú me traes lo que te sobra. Tú dices que me amas a mí, tú dices que respetas la casa del Señor, pero tú haces lo que se te da la gana en la casa del Señor, trayéndome ofrendas que no tienen ningún valor. Me estás trayendo lo que te sobra. Y entonces Dios le dice a Israel, si tú crees que lo que me estás dando de ofrenda a mí, pregúntate, ¿se lo darías al príncipe? ¿El príncipe de Israel te lo recibiría? ¿Te recibiría ese animal enfermo como un regalo? ¿Le llevaría usted algo a una persona que no sirve? Si su hijo está cumpliendo años, ¿usted le compraría una camisa rota? El niño no se la recibiría. Y si la niña le dijera a usted, mamá, cómprame una muñeca, aquí te traje una sin patas, sin cabeza, ¿usted le regalaría una muñeca así a su hija? No se la regalaría. Y eso es lo que dice Dios. ¿Acaso tú le darías un regalo a alguien que amas que no sirve? No se lo va a recibir. Regálele usted vaya. El otro día que había un niño y no sé quién por molestarle dio un celular de esos de antes que se apachan y de pantalla que no es touch, que no es de esos de tocar. Y el muchachito allá en la esquina agarró el celular y le hacía así. Eso no chilbe, dijo, y lo tiró. Eso no chilbe, dijo. Vaya, si un niño, imagínense, un niño no acepta un celular porque dice esa cosa no sirve. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, muy amorosamente se lo digo, yo no tengo nada contra ninguno? De veras, de todo corazón le digo, ¿cuántos cargamos celulares de 5,000, de 7,000? Pero al Señor no le damos nada. Aunque sea unos 25 len le voy a dar al Señor. Y para que miren que por lo menos así voy a hacer la mano yo. Yo puedo engañar a mis hermanos, pero a Dios no lo puedo engañar, hermanos. Dios demuestra su amor para con nosotros en que envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros. El sacrificio más grande de amor de Dios es que envió a su Hijo a morir en la cruz. Y si Dios muestra su amor para con nosotros, ¿de qué manera yo muestro mi amor al Señor? ¿De qué manera yo demuestro que amo al Señor? ¿Qué responderá usted al sacrificio de amor de Jesús? Tercer debate. Dios acusa a Israel de ser infiel con Dios y con su pareja. En el capítulo 2
del versículo 10 al 16, Dios confronta a Israel por el pecado de idolatría y por el pecado de adulterio. Oiga esto, mas diréis, voy a leer del 14, 15 y 16, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno haciendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio y el que cubre la iniquidad de su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El problema era que los israelitas habían adoptado la costumbre que le daban el divorcio a su mujer por cualquier cosa. Como la ley de Moisés permitía el divorcio, entonces los israelitas habían empezado a decir que se divorciaban de la mujer porque le daba el café muy caliente, por ejemplo. Y entonces se hacían de un amante y se hacían de una su patojita. El problema era, y si usted lo lee más detenidamente en la Biblia, era que las mujeres que estaban buscando estaban inclinando el corazón de Israel para adorar otros dioses. Porque déjeme decirle que cuando usted se enamora de la persona equivocada, esa persona hace de usted un muñeco, un títere. Cuando usted se enamora de la persona equivocada, esa persona juega con usted como se le da la gana. Y lamentablemente los israelitas estaban cometiendo adulterio. Y Dios les está reclamando, dice, ¿por qué ustedes no aman a la mujer de su juventud? ¿Por qué no amas al marido de tu juventud? ¿Por qué no respetas tu matrimonio? ¿Por qué no respetas tu hogar? Dios le hace un reclamo a los hombres y a las mujeres de Israel. El ser humano es inconsecuente con Dios porque Dios le ama. Dios sacrificó a su propio hijo en la cruz y nosotros, a pesar de eso, seguimos en nuestra mente y en nuestro corazón adulterando al Señor. Jesús, cuando vino a este mundo, dijo que el adulterio no solo era acostarse con otra mujer o acostarse con otro hombre. En el momento que tú desees a una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, ya has cometido adulterio, dijo Jesús. Codiciar una mujer es adulterio, hermanos. El pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios cuando habían renunciado a la mujer, a la esposa, al esposo con el que se habían casado desde la juventud, y entonces habían desechado el pacto que habían hecho con Dios. Y al juntarse con otra mujer, esa mujer estaba inclinando el corazón hacia las cosas que no eran de Dios. Y hermanos, hoy en día el adulterio, la fornicación, la pornografía son elementos que mucha gente lo está tomando como liviano. Yo recuerdo que hace años, cuando yo era niño, a las 6 de la tarde anunciaban una novela donde se estaban besando. Uy, mi mamá nos tapaba la cabeza, la cara a nosotros. No miren, decía mi mamá. Ya a las 5 de la tarde mi mamá nos sacaba ya no podían, mi mamá miraba novelas y todo, pero con solo que medio se estuvieran besando le tapaban los ojos a uno. No miren, le decían. Uy, ahora los patojos a las 3 de la tarde, a 10 de la mañana anuncian, salen mujeres desnudas, hombres desnudos, ya se vale. Y no digamos. Y hermanos, una de las cosas que está corrompiendo el corazón de la gente es la pornografía. Gente tiene pornografía en sus celulares. Gente se manda pornografía en los chats. Cristianos
cristianos casados se mandan pornografía unos a otros a través de los chats. Que es un chiste, mandáselo ahí a Juanito, mandáselo a Juan Pérez, mandáselo a Juan Camaney. Hermanos, ni siquiera eso respetamos. Nosotros los creyentes no tenemos por qué estar viendo pornografía, ni hombres ni mujeres, ni aunque sea en broma, ni aunque sea en broma, ni aunque sea solo un chiste. Nosotros no tenemos por qué tomar como liviano ese tipo de cosas. A Dios, por supuesto, le pesa en lo profundo de su corazón ver cómo su pueblo se debate en el fracaso. Porque cuando nosotros deliberadamente ofendemos al Señor, el Señor no nos puede bendecir. Él tiene designios más altos de santidad, de compromiso. Si uno no le puede ser leal a la esposa, a los hijos, ¿cómo le va a ser leal a Dios? Por eso es que Dios desea que nosotros seamos leales. Por eso Dios pide una lealtad de parte nuestra en el corazón, que usted le sea leal a su esposa, leal a sus hijos, que los hijos le sean leal a sus padres. Cuando nosotros rompemos esa lealtad, quiere decir que nosotros no somos capaces de serle leales a Dios. Cuando usted como jovencito anda en la calle, anda hablando mal de su mamá, mal de su papá, usted no está rompiendo esa lealtad. Y señoritas, póngame atención. Cuando usted quiera escoger el hombre con el que se va a casar, mire cómo ese muchacho trata a su mamá, porque así la va a tratar a usted. Si usted ve un muchacho que le dice, vieja, que trata así la nana, uy, peor se va a ir usted, porque si a la nana, que es la nana, la trata así, ¿usted cómo cree que la va a tratar? Como la princesita del cuento de hadas. ¡Ay! Por eso es que Dios exige lealtad. Y hermanos, por supuesto que estas cosas ha traído destrucción a la familia, fracaso, abandono, delincuencia y tantos males que vienen porque nosotros no podemos tener lealtad en nuestra propia casa, hermanos. Amén. Y Dios es el que está confrontando. El cuarto debate es el pueblo que le cuestiona ahora a Dios preguntando, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice. Malaquías 2:17, mire lo que dice. Habías hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que le decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Israel le está reclamando a Dios por qué las personas que son malas son tan bendecidas. Israel le está reclamando a Dios por qué si hay gente que es malvada, perversa, que está metido en cosas sucias, por qué ellos están siendo bendecidos y el pueblo de Israel no. El pueblo de Dios estaba acusando a Dios de ser negligente. Pues veía que había gente adulterando en idolatría, en maldad, y ellos estaban disfrutando muy lindo de la vida, viajando y haciendo de todo como se les diera la gana. Pero tampoco el pueblo de Dios estaba haciendo nada por remediarlo. Y entonces Dios le contesta de la siguiente manera en Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio.
y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios le afirma al pueblo que ellos no estaban listos para recibir al Mesías. Y hermanos, déjenme decirle con mucha propiedad que el pueblo le está reclamando a Dios: ¿dónde está tu justicia? Y hermano, cuando usted y yo nos quejamos ante el Señor que queremos que haga justicia allá, Dios tuvo que esperar 400 años porque el pueblo no estaba listo para recibir a su Mesías, para recibir a su enviado, para recibir la justicia de Dios. Cuando usted y yo nos quejamos ante Dios, Dios afirma: yo voy a enviar mi mensajero que se llama Juan el Bautista. Él será mi mensajero que limpiará los caminos, allanará todo valle, todo monte, todo bache será rellenado. Él debe alinear los caminos porque el Rey viene. Preparaos, arrepentidos, porque viene el Salvador, dice. Y hermanos, ya el Rey viene. El ángel mismo de Jehová se manifestará y se presentará en el templo. ¿Y sabe qué es lo triste, hermanos? Que muchos de nosotros nos ufanamos que venga el Señor. Hermano, ¿quién va a poder pararse delante de Dios? ¿Quién va a poder permanecer ante su santa presencia? Cuidado cuando usted y yo nos quejemos de Dios, hermanos. Deje que el tiempo de Dios transcurra. Él sabe cuándo va a hacer justicia sobre algo, X o Y cosa. Deje el tiempo de Dios. Yo sé que usted se pregunta, ¿por qué Dios no hace nada ante tal cosa? ¿Por qué si nosotros somos hijos de Dios no pasa tal otra? Dios tiene el control absoluto del mundo, hermanos. Dios tiene el control absoluto del mundo. Y todo lo hará Dios en su tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Y Dios removerá la injusticia, la inmoralidad, la idolatría, el adulterio, la hechicería, la corrupción. Todo Dios en su momento lo va a sacar a luz. Y aquel que no desea arrepentirse en su momento, Dios lo va a avergonzar. ¿Cuántas veces Jeremías, Isaías le hablaron al rey que se arrepintiera? Y el rey no quiso. El rey mismo de Israel no quiso arrepentirse. ¿Y cuál fue el juicio? Le mataron sus hijos en su propia presencia y después le sacaron los ojos. ¿Eso desea usted para su vida? Hermanos, Dios es justo. Dios es amoroso. Y cuando venga el Rey de Reyes, ¿quién va a poder resistir su presencia? Quinto debate. Dios le pide al pueblo que se vuelva a Él. Malaquías 3, 7 en adelante. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios contesta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid, ni en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios le estaba pidiendo al pueblo que se volviera a Él.
Dios le dice, vuélvanse a mí. Desde el tiempo de vuestros padres ninguno ha cumplido la palabra de Dios. Con todo yo los he amado, con todo yo les he demostrado mi amor, mi presencia. Yo no deseo que ustedes fracasen, yo deseo que ustedes tengan comida, que ustedes sean prósperos, que ustedes sean sanos, que ustedes no tengan deudas, que ustedes no tengan problemas. Pero son ustedes los que han fallado. Yo he cumplido mi parte del pacto, dice el Señor. Cuando Nehemías y Esdras llegaron, la casa de Dios estaba abandonada. ¿Y por qué estaba abandonada la casa de Dios? Porque todos creían que Dios tenía obligación de darles, pero ninguno creía que tenía obligación de cumplir el pacto de Dios. Y hermanos, todos queremos que Dios nos bendiga, pero nadie queremos darle nada al Señor. Y Dios dice, pónganme a prueba. Pónganme a prueba, y si ustedes me prueban, yo les voy a demostrar que yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Pero yo no puedo bendecir si ustedes no tienen un compromiso conmigo. Yo no puedo bendecir si ustedes no tienen el más mínimo muestra de amor para mí. ¿Quién de ustedes llega a su casa a fin de mes y le dice a la esposa, ahí te doy el dinero, para que veas que sí te quiero, animal, del dinero para vos y los hijos? ¿Quién llega hacia la casa? Ninguno. Cualquier mujer por dignidad le dice, mirad, métete ese pistón en el oído, hartátelo vos y tu nana. Yo miro de dónde me como, ¿o no? ¿O usted llega así? No, usted sabe que el dinero que da es con amor, para que coma su mujer, que coman sus hijos, hasta la suegra. ¿Y usted con amor entrega ese dinero o no? ¿O no, hermanos? Amén. Pues porque usted ama a su esposa, ama a sus hijos. Y hermanos, el punto aquí, escúcheme, porque aquí caemos todos en este cajoncito. Dios le demuestra al pueblo que habían sido egoístas, que querían la bendición, pero no estaban dispuestos a darle nada al Señor, que habían dejado su compromiso de sostener el templo. El templo estaba abandonado, ni siquiera había aceite para las lámparas del templo, hermanos. Y hermanos, todos queremos bendición, pero no queremos compromiso. Y Dios le afirma al pueblo que si quiere bendecirlo, pero que el pueblo no es capaz porque no corresponde al amor que Dios le está dando. Y Dios se compromete a reprender el devorador. ¿Y quién es el devorador? Satanás, hermanos. Satanás es el devorador. Hermanos, cuando usted tiene un compromiso santo, hermoso con Dios, Dios lo defiende a usted. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, hermanos. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué vivimos escasos? Porque somos egoístas con Dios. Y entonces llega el último debate, número 6, hermanos. El sexto debate, el pueblo afirma que no vale la pena servir a Dios. Miren qué tremendo esto, hermanos. Qué triste y qué doloroso. Mire esto. Malaquías 3, 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en su presencia, en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron contra uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
El pueblo se estaba quejando ante Dios abiertamente porque decía que de nada valía la pena sacrificarse en servir al Señor y en su casa. El pueblo le está diciendo, no vale la pena servirte, no vale la pena sacrificarme, no vale la pena que yo ore, que yo ayune, que yo trate de andar haciendo lo recto, lo justo delante de tus ojos. Es más, es injusto porque los que andan pecando, ellos tienen dinero, ellos están disfrutando de la vida y se salen con la suya. Nadie los castiga, nadie les hace juicio. Ahora Dios no le da una respuesta común como en los otros 5 debates al pueblo, sino que Dios le cuenta una historia. Y la historia que Dios le cuenta, le dice, desde que yo redimí al pueblo de Israel, yo quiero que se escriba un libro para memoria, oiga. Yo quiero que se escriba un libro para memoria y en ese libro quiero que se plasme mi carácter, el carácter de amor, el carácter de salvación que yo he tenido, porque cuando Israel siempre fue injusto, yo lo liberé. Y Dios está diciendo, lee mi libro. Lee por favor mi libro, lee la historia de mi libro y tú vas a ver cómo Israel a través de toda la historia de miles de años pecó contra mí y yo siempre lo fui a salvar. Clamaron a mí y yo los salvé de los babilonios, yo los salvé de los egipcios, yo los salvé de los amorreos, yo los salvé de los filisteos. Todo el tiempo que Israel clamó a mí, yo los salvé. Yo siempre le he demostrado mi amor, yo siempre he ido tras él. Es más, cuando Dios le dice a Oseas que escriba un libro, le dice, ve y cásate con una prostituta y siente lo que se siente y empieza a tener hijos con ella, pero los hijos no son de él. Y le dice, nace el primer niño y le dice, el no amado. Y nace el segundo hijo, el que no es mi pueblo. ¿Por qué? Porque él sabe que es de otro hombre. Y cuando él ve a su esposa fornicar con otro hombre, ve y dice que miren los pechos de su desnudez, que otro hombre la está viendo, la está disfrutando. Observa tú eso. Y él le dice, ¿qué sientes, Oseas? Y él dice, siento un profundo dolor en mi corazón. Y le dice, pues ve y dile a mi pueblo que eso es lo que yo siento cuando pecan contra mí. Dios le duele verlo a usted pecar porque quisiera bendecirlo, quisiera prosperarlo, quisiera sanarlo, quisiera darle todo, pero Dios no le puede dar porque usted y yo le damos la espalda a Dios. Dios genuinamente dice, yo quiero que se escriba un libro para memoria y que vean mi carácter, que yo soy un Dios de amor, que yo soy un Dios de misericordia. Y en ese libro de memoria, ahí va a estar tu nombre escrito. Y no hay quien pueda borrar tu nombre de ese libro. Que usted y yo podamos elegir amar a Dios, hermanos. Que usted y yo podamos elegir esperar en Dios. ¿Cómo podemos concluir? Malaquías concluye en el capítulo 4, dice, porque aquí viene al día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés de mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios desea que usted y yo sepamos que un día habrá un juicio, pero que ese juicio es una noticia tanto para buenos y para malos, y que a cada uno le dará Dios su merecido. Pero Dios quiere que usted visualice
que el día grande de Jehová es un día de bendición para nosotros, que el día del Señor no es una amenaza para los justos. El libro termina diciendo que debemos recordar que Él hizo un pacto con nosotros y que Él va a cumplir el pacto y que enviará a Jesucristo, que es el profeta, como Mesías, y antes de que Él venga mandará a Elías. Elías va a preparar el camino de su venida, y eso también está en Apocalipsis, antes de que el día grande de Jehová. Y usted tiene la promesa que Dios le va a hacer justicia. Es cierto que se han levantado enemigos contra usted, pero Dios le garantiza que usted le va a poner los pies encima de ellos. Sea quien sea, venga de quien venga, usted le va a poner los pies al enemigo suyo. ¿Qué debemos hacer? Confíe en Dios, confíe en su pacto, en las promesas, confíe en el carácter de Dios. Dios tiene un carácter fiel, Dios tiene un carácter de amor por nosotros. Sea fiel y cumpla con la parte que a usted le corresponde. Si a usted le corresponde servir al Señor, sírvale con amor. Ya no se queje, solo esté orando, espere el tiempo del Señor. Que alguien le ha hecho injusticia a usted, espere el tiempo de Dios. Usted cumpla con la parte que a usted le corresponde. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Usted y yo debemos volvernos al Señor. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar, pues.